proceder a iniciar con el tema de hoy. Resulta que hoy vamos a trabajar el tema que se llama volumen, ¿sí? Este tema recibe el nombre de volumen, se trabaja desde el área de geometría y básicamente es el espacio que ocupa un cuerpo, un objeto. Eso es el volumen, el espacio que ocupa un cuerpo. Obviamente, en el caso del volumen, estamos hablando de figuras tridimensionales, por eso se le llaman cuerpos. Ustedes hace 2 semanas vieron los cuerpos geométricos que se dividían en los poliedros, que son figuras que tienen caras planas, y los cuerpos redondos, que son figuras que tienen alguna cara curva. Entonces, el volumen, vamos a aprender qué es el volumen, cómo se calcula para diferentes figuras. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, el volumen es una magnitud métrica euclidiana. ¿Qué significa euclidiana? Que hace parte de una geometría que tuvo inicios en una época de un matemático que se llamó Euclides. ¿Listo? Esta magnitud se puede definir como la extensión o el espacio que ocupa un objeto que tiene 3 dimensiones. Recuerden que las 3 dimensiones que veíamos la semana antes de salir a receso era la longitud o largo, el ancho y la altura de un objeto. Todos los cuerpos físicos ocupan un espacio, ¿sí? Todos los cuerpos que uno tenga ocupa un espacio, un lugar, ¿cierto? Y eso es lo que significa volumen, saber qué espacio ocupa cierto objeto. Por ejemplo, los vasos tienen volumen, la nevera tiene volumen. Todos los objetos que nosotros tenemos a nuestro alrededor tienen un volumen, es decir, que ellos ocupan un espacio, ¿sí? Y este volumen va a variar de acuerdo a las medidas del espacio, a las medidas del objeto, a la forma que tenga el objeto. No va a ser siempre la misma forma de calcular un volumen, porque eso va a depender de la figura que estemos hablando. ¿Listo? Vamos a continuar. Resulta que para medir el volumen existen unas unidades de medición, ¿sí? Yo no puedo decir que voy a medir el volumen utilizando centímetros nomás, centímetros solitos, o tampoco puedo decir que puedo medir volumen utilizando centímetros al cuadrado. Resulta que el Sistema Internacional de Medición estableció una unidad que es la unidad fundamental para medir el volumen. Y esa unidad, como ustedes están viendo aquí en pantalla, voy a encerrar, es el metro cúbico, ¿sí? Metro cúbico tiene ese 3 porque estamos hablando de figuras que tienen 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, siempre que vamos a hablar de un volumen, las unidades de medición van a estar en unidades cúbicas. Recuerden que pueden ser metros cúbicos, centímetros cúbicos, todas las unidades de medición. También hay otras medidas que son equivalentes, como el litro. Resulta que el litro también hace parte de las unidades de medición del volumen, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo quiero saber cuánta agua le cabe a una piscina, esa medición se puede dar en metros cúbicos o se puede dar en litros, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos hablando. ¿Hasta allí alguna pregunta? Chicos. Profe, entonces, o sea, el volumen se mide en metros cúbicos. Sí, señorita, se mide en metros cúbicos, pues ya vamos a ver que va a tener muchas mediciones, ¿cierto? Pero la unidad fundamental es el metro cúbico, que hay unidades más grandes que el metro cúbico, como hay unidades más pequeñitas que el metro cúbico. Es como cuando estábamos viendo las unidades de área, ¿cierto? Entonces veíamos que la unidad de área fundamental era el metro al cuadrado, ¿cierto? Entonces, del metro al cuadrado se despliegan
centímetro al cuadrado, milímetro al cuadrado, todas las unidades, pero se les añadía como ese apellido al cuadrado. Pasa exactamente lo mismo aquí con el metro cúbico, ¿sí? Ya las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Una Y pregunta. también, dime Miguel. ¿Con qué se mide? ¿Con una regla? ¿Con Muy bien. ¿Con qué se Resulta, mide? muy bien, muy buena pregunta. Resulta que el volumen es el resultado de una operación matemática de diferentes medidas. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánta agua le cabe a una piscina, yo tengo que medir con un metro, con un decámetro, bueno, la herramienta que yo tenga, cuál es la profundidad de la piscina, cuál es el largo de la piscina y cuál es el ancho de la piscina. Y con esas tres medidas yo tengo que hacer una operación para saber cuál es el volumen de la piscina, que eso es lo que vamos a ver más adelante, que va a variar de acuerdo a la figura que yo esté trabajando. Si yo estoy trabajando con un cubo, el volumen va a tener una forma de hacerse. Si estoy trabajando con una pirámide, el volumen va a tener otra forma de hacerse. ¿Listo? Y por eso es que quiero que tengan sus apuntes para que puedan tomar apuntes de lo que yo vaya explicando. Igualmente, esas diapositivas yo se las voy a dejar en el Classroom para que ustedes las tengan. Profe, Entonces, dime. o sea que el volumen se saca al sumar o bueno, al hacer la esta de lo que mide el largo, el ancho y la profundidad. Sí, básicamente es algo así, pero depende de la figura que se vaya a trabajar. Porque cuando tenemos una pirámide o cuando tenemos un cono o un cilindro, nos toca aplicar unas fórmulas específicas para poder encontrar el volumen, que son las que vamos a ver. Miren lo que les decía aquí. En el volumen hay diferentes unidades de medición. Ya sabemos que el litro también hace parte del volumen, pero como estamos trabajando más métricamente, entonces vamos a trabajar con los submúltiplos y los múltiplos del metro cúbico. ¿Qué significa múltiplos? Que son más grandes. Voy a rayar aquí mi pantalla. Todos estos que están acá, que se llaman múltiplos, son unidades que son más grandes que el metro cúbico. Es decir, que me sirven para medir volúmenes mucho más grandes. ¿Sí? Mire, por ejemplo, un metro cúbico, ¿cierto? Un kilómetro cúbico son 1.000 millones de metros cúbicos. Mire que es una unidad supremamente grande. Y resulta que los submúltiplos pues son unidades más pequeñas al metro. Estos que están aquí son unidades que me van a servir a mí para medir cantidades o figuras o cuerpos que son mucho más pequeños al metro. ¿Listo? ¿Esto de qué va a depender? Pues depende de la figura qué unidad me da. Si a mí me dan decímetros, pues yo ya sé que mi volumen va a quedar en decímetros cúbicos. Si a mí me dan hectómetros, pues yo ya sé que mi volumen va a quedar en hectómetros cúbicos. Para eso es que tenemos que saber cómo se llaman nuestras unidades de medir volumen. Miren que todas son las que hemos conocido: kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. ¿Qué es lo que se le añade? La terminación cúbico. Es como si ellos tuvieran un apellido, ¿sí? Entonces, en este caso, el apellido del volumen es cúbico. ¿Listo? En las unidades de medición. ¿Hasta allí alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, vamos a ver. Resulta que lo que me estaban preguntando hace rato, resulta que ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo calculamos el volumen? ¿Cómo saco yo el volumen o el espacio que ocupa una figura determinada? Entonces, para calcular el volumen de un objeto, en algunos casos, bastará solamente con multiplicar el largo, el ancho y el alto. Eso pasa, por ejemplo, en las figuras que son como cubos o prismas rectangulares, ¿sí? Y en otras figuras van a haber fórmulas que tenemos que cumplir. Esta es una imagen que tienen algunas fórmulas. Por ejemplo, miren la fórmula para calcular el volumen de un cilindro. En el cilindro no es tan fácil observar cuál es el ancho, cuál es el largo, cuál es la profundidad. Entonces se utiliza el número pi
se utiliza la medición que tiene el radio del círculo y se utiliza la altura que tiene el cilindro. Entonces, todo eso lo vamos a ver paso a paso con cada una de las figuras. No coloqué todas las figuras, ¿sí? Vamos a centrarnos en algunas que tienen... Vamos a colocar las figuras que tienen como unas fórmulas un poco más complejas. Todas las que son así cuadradas se aplican siempre largo por ancho por altura, pero las que tienen base triangular, las que son pirámide, tienen una fórmula específica para resolverse. Entonces, la primera forma que vamos a ver es cuál es el volumen del cubo, ¿sí? Resulta que el volumen del cubo solamente es multiplicar el largo por el ancho por la altura. Es hacer una multiplicación de esas tres medidas. Como estoy multiplicando tres medidas, el resultado siempre me va a quedar cúbico. ¿Listo? Para que ustedes tengan eso en cuenta. Entonces, la fórmula para calcular el volumen del cubo está representada con una A elevado a la 3, es decir, multiplico 3 veces una medida. ¿Por qué está con la misma letra, chicos? Porque en el cubo, todos los lados del cubo, ¿qué pasa? ¿Miden diferente o miden igual? Igual. Miden igual. Entonces, como miden igual, pues aquí no hacen la diferenciación de la letra. ¿Por qué lo coloqué yo aquí en paréntesis? Porque puede que no me pongan un cubo, sino un prisma rectangular. En el prisma rectangular, las mediciones del largo, del ancho y de la altura van a ser diferentes, pero el volumen se va a calcular igual. Multiplicando el largo por el ancho por la altura. Entonces vamos a ver este ejemplo que está aquí. Yo tengo este cubo y yo quiero saber cuál es su volumen. Como quiero saber cuál es su volumen, lo único que voy a hacer es cumplir con esta fórmula que me dice que es la que me sirve para encontrar el volumen del cubo. Aquí, ¿qué tengo que multiplicar? Todos los 20. Todos los 20. El largo por el ancho por la altura. Entonces voy a multiplicar 20 por 20 por 20 centímetros. Entonces eso es lo primero que hago. Interpretar que tengo que multiplicar. Miren. El alto. 8.000, profe. Muy bien. 160.000. 8.000. 8.000. 20 por 20 por 20. Entonces vamos a ver. El volumen me da 8.000 centímetros cúbicos. Me da centímetros cúbicos, ¿por qué? Porque estoy multiplicando centímetro una vez, centímetro dos veces, centímetro tres veces. Entonces, de esa manera encontramos el volumen del cubo, en este caso. ¿Listo? ¿Hasta allí alguna pregunta? No. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de cubo. En este caso, miren que la fórmula, siempre que ustedes vean que me están pidiendo un volumen para realizar un volumen de un cubo, perdón, voy a aplicar siempre esta fórmula. Esa fórmula es estándar para todos los cubos de todas las medidas que hayan o para los prismas rectangulares, ¿sí? ¿Cuáles son los prismas rectangulares? Voy a devolverme aquí un poquito, estos de aquí, ¿sí? Para los que son así como en forma de caja, ¿listo? Para que ustedes tengan eso en cuenta. Entonces, en este ejemplo número 2 del cubo, miren que me dan también las tres mediciones, su altura, su anchura y su profundidad o largo, como ustedes le quieran llamar. ¿Qué es lo que debo hacer? Multiplicar. Multiplicar. Y da 216. ¿Y da 216 qué? Centímetros. ¿Centímetros qué? Cúbicos. Muy bien, centímetros cúbicos. Siempre tengo que acordarme de que en la respuesta final yo tengo que colocar centímetros cúbicos. No lo puedo dejar así porque si yo lo dejo así, resulta que no calculé el volumen, ¿sí? Entonces siempre tengo que colocar el numerito 3 que me representa la palabra cúbico que hace parte del volumen. ¿Alguna pregunta sobre el volumen del cubo? No, profe. ¿Fácil? Sí.
Bueno, resulta que a medida que vamos avanzando, pues van a ver unos volúmenes un poco más complejos. Entonces, sí me gustaría que pregunten cuando tengan alguna duda, ¿ok? Miremos este ejemplo de acá. Volumen del prisma rectangular. Entonces, miren la fórmula del volumen del prisma rectangular. Me piden área, perdón, del prisma triangular. Me piden área de la base por la altura. Entonces, miren que aquí voy a tener que hacer dos procedimientos. Encontrar primero el área de la base de mi prisma y luego que la encuentre tengo que multiplicar por la altura de mi prisma. Entonces, vamos a ver. Aquí yo tengo mi prisma triangular. ¿Cómo sé yo que es un prisma triangular? Primero, los prismas tienen caras rectangulares, ¿cierto? Y que la base es un triángulo. Entonces, por eso es un prisma triangular. Listo, Andrés. Ya te coloco que llegaste, no te preocupes. Entonces, van a ver acá. Resulta que vamos Profesora, usted está explicando otra vez porque pues yo no entendí tanto. ¿Qué estoy explicando? Bueno, profe. No, Jessy, no te entendí la pregunta. Es lo que no entendió, Jessie. El Ella está primer explicando otra cosa. ejemplo no lo entendí. ¿El ejemplo del cubo? Sí. Listo. Resulta que en el ejemplo del cubo, lo único que tenemos que hacer, es multiplicar las medidas de su ancho, ¿sí? Por el alto, por su profundidad. Vamos a multiplicar las medidas de esas tres cosas. En este caso de este cubo sería multiplicar 6 centímetros, que es la profundidad, por 6 centímetros, que es la altura, por 6 centímetros, que es el ancho. Y ya, multiplico esos tres componentes, 6 por 6 por 6, que me da 216. Se coloca centímetros al cubo, Yesid, porque multipliqué 3 veces la unidad de centímetros solitos. Me dice si entendiste. Ya, profe, sí. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al triangular, que en esta también si tienen preguntas, háganlas porque es un proceso un poco más complejo. En el prisma triangular les estaba diciendo que vamos a tener que hacer dos procesos. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que tengo que encontrar el área de la base y luego multiplicarla por la altura. Entonces, siempre que a mí me pidan el área de la base, pues yo voy a tener que calcular primero el área de la base. Recuerden que las bases son las tapas, pues, de arriba y de abajo de nuestros cuerpos geométricos. En este caso, el área de la base, pues, es un triángulo. Y esto, pues, es un área que hemos trabajado desde que estamos en primaria, que es el área del triángulo. Y el área del triángulo se encuentra multiplicando la base del triángulo por la altura del triángulo y esa cantidad se divide entre 2. Siempre se va a encontrar así. Base del triángulo por la altura del triángulo dividido 2. No sé si recuerdan esa fórmula, que cuando estábamos chiquitos nos decían área del triángulo, base por altura dividido 2. ¿Recuerdan o no? Esa área del triángulo. Yo no. ¿No la recordaban? Listo. No se preocupen. Si quieren, la escribimos. Algunos más o menos. Listo. Siempre que a mí me pidan el área de la base, en este caso como es un triángulo, lo que voy a hacer es del triángulo, ¿no? Me voy a fijar en el triangulito y voy a multiplicar la base por la altura. Recuerden que en matemáticas la altura se coloca la H y esa multiplicación se divide entre 2. Mírenla aquí. Multipliqué la base por la altura y se divide entre 2. Entonces miremos. ¿Cuánto nos da 5 por 4? 20. 20. ¿Y 20 dividido 2? 10. 10. Como me están hablando de área, pues aquí me da centímetros al cuadrado. ¿Por qué? Porque multipliqué solamente hasta el momento 2 medidas. Miren,
5 centímetros por 4 centímetros dividido 2 me da 10 centímetros al cuadrado. Siempre tengo que encontrar primero el área de la base. Cuando yo ya encuentre el área de la base, cuando yo ya tenga este componente, pues lo único que hago es que ese resultado lo multiplico por la altura del prisma. Ya no me fijo en la altura del triángulo, sino que en la altura del prisma. Entonces voy a multiplicar 10 centímetros cuadrados por 15 centímetros, que es la altura del prisma. Entonces observen acá, ya coloqué el área de la base por la altura del prisma. Entonces daría 10 centímetros a la 2 por 15 centímetros. ¿Cuánto da 10 por 15? 150. 150 centímetros 150. cúbicos. Y aquí ya le coloco centímetros cúbicos porque ya tengo aquí 2 centímetros y aquí tengo 1 centímetro. Entonces ahí ya la respuesta me quedaría en centímetros cúbicos. Siempre el orden para resolver el volumen de un prisma es primero calcular el área de la base del triángulo. ¿Listo? En este caso nos estamos centrando en el prisma triangular. Igualmente ya vamos a ver otro ejemplo. Segundo ejemplo. En este caso vamos a trabajar con, ahí la figura, esperen que no salió de última. Vamos a trabajar con este ejemplo de este prisma triangular. Siempre lo primero que hacemos, chicos y chicas, ya se va a cerrar. No sé si entramos para finalizar el ejemplo y continuamos mañana con las otras figuras. ¿Cuál era el anterior? El mismo, prisma triangular. Ah, ok. Sino que aquí les estoy haciendo otro ejemplo porque como este tiene más pasos, entonces para que quede claro. ¿Y usted estas diapositivas las va a subir a Classroom hoy? Sí, mi amor. ¿Para yo tomar apuntes? Sí, y el video de la explicación. Resulta que estábamos en el ejemplo, el segundo ejemplo del prisma triangular, ¿sí? Entonces, en este caso, siempre que estemos hablando de un prisma triangular, vamos a tener que calcular primero el área de la base. Miren que aquí, en este caso, aquí yo se las escribí, ¿sí? El área de la base, en este caso, la base es un triangulito. Como es un triángulo, la fórmula es base del triángulo por la altura del triángulo dividido 2. Siempre vamos a tener en cuenta esa fórmula cuando me estén hablando de un prisma triangular. Entonces, vamos a mirar la figura, ¿cierto? En nuestro prisma, ¿cuál es la base del triángulo? ¿Qué medida tiene la base del triángulo? 5 centímetros. 5 centímetros. Y me están pidiendo que la multiplique por la altura de ese triángulo. ¿Cuál medida tiene ese triángulo? La altura. 7 centímetros. 7 centímetros. Entonces, siempre voy a multiplicar esas dos medidas. La base por la altura del triángulo. Entonces, 5 centímetros por 7 centímetros. 5 por 7 me da 35 centímetros a la 2. Siempre que yo multiplique dos cantidades, va a quedar a la 2. ¿Listo? Y 35 dividido 2, ¿cuánto da 35 dividido 2? 17.5 centímetros. 17.5 centímetros alados. Esa sería el área de la base. Como ya tengo el área de la base, ¿sí? Yo ya tengo el área de la base, lo único que me queda es multiplicarla por la altura. Recuerden que en esta altura ya sí es del prisma, ¿no? La altura del prisma, es decir, esta medida de acá. Entonces voy a tomar el 17.5 centímetros a la 2. Miren, este sería el área de la base, esta componente, por la altura del prisma. En este caso la altura es 10. Entonces 17.5 por 10 me da 175 centímetros al cuadrado. Al cubo. Recuerden que el 3 es al cubo. Y esta sería el área, perdón, el volumen del prisma. ¿Entendido cuál es el proceso para encontrar el volumen de un prisma triangular? Sí, señora. Listo.
Mañana, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a subir ahora las diapositivas y el video de hoy, como hay algunos que les falló la conectividad. Entonces, yo les subo las diapositivas y mañana vamos a continuar les voy a mostrar, vamos a continuar con el volumen de el cilindro, ¿sí? El volumen del cono y el volumen de la pirámide. Miren que son varias. Nos queda cilindro, pirámide, cono y esfera. ¿Listo? En cilindro, en la pirámide y en la esfera vamos a hacer práctica mañana para que ya les quede asignada su actividad. Estudien las que vimos hoy al menos para que mañana, si tienen dudas de esas dos figuras, del cubo y del prisma triangular, me puedan hacer las preguntas, ¿ok? Bueno, señora. Listo, corazones. Que tengan un feliz día, que les vaya muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. No, profe. Chao.